La historia del profeta Ezequiel es una de las más desafiantes e intensas de la Biblia, llena de visiones, símbolos y eventos que dejaron una marca profunda en la fe de Israel. Ezequiel vivió y profetizó en una época de crisis, cuando el pueblo de Israel estaba cautivo en Babilonia. No solo fue un mensajero de advertencias, sino también un visionario con profundas revelaciones sobre lo que estaba por venir. Al inicio de su misión profética, Ezequiel tuvo una visión que incluía una rueda dentro de otra rueda, una imagen compleja que representaba la gloria y la presencia omnipresente de Dios. Este detalle de las ruedas giratorias es un símbolo de que Dios está en todas partes y ve todo, lo que sugiere que incluso en tierras extranjeras Él estaba presente y observando. Esta poderosa visión fue un recordatorio para los exiliados de que Dios no estaba limitado al templo en Jerusalén. Él era el Señor de toda la tierra y acompañaba a su pueblo donde quiera que estuvieran. Durante sus primeros años de ministerio, Ezequiel enfrentó gran resistencia e incredulidad. Su vida reflejaba constantemente el sufrimiento y la condición espiritual del pueblo. En varias ocasiones fue llamado a dramatizar el mensaje divino, realizando actos simbólicos visibles para los exiliados. En una de esas ocasiones, Dios le pidió que construyera una pequeña maqueta de Jerusalén y simulara un asedio alrededor de ella. Esto simbolizaba el asedio y la destrucción que caerían sobre Jerusalén. Estos actos llamaban la atención del pueblo, aunque muchos no comprendían aún la profundidad de su significado. Además de estos actos simbólicos, Ezequiel enfrentó desafíos espirituales intensos. Dios le reveló los pecados ocultos de los líderes de Israel a través de visiones. En una visión impactante, fue llevado por el Espíritu al templo de Jerusalén, donde vio a sacerdotes adorando ídolos y practicando abominaciones. Dios mostró a Ezequiel los secretos que estaban destruyendo la relación de Israel con él, revelando que la corrupción no solo estaba en las acciones externas, sino también en los corazones del pueblo. Esta impactante visión reforzó en Ezequiel el sentido de urgencia en su ministerio y el llamado a la pureza y al arrepentimiento. En uno de los momentos más dolorosos de su ministerio, Ezequiel perdió a su esposa amada. Dios le advirtió sobre su muerte inminente y, más sorprendente aún, le ordenó no expresar su duelo públicamente. Esta prohibición simbolizaba la pérdida que sufriría Jerusalén. El templo, el orgullo de Israel, sería destruido y nadie tendría tiempo ni oportunidad de llorar su caída. Este evento doloroso fue un sacrificio personal que reflejó la severidad del juicio divino, pero también la fuerza y la dedicación de Ezequiel a su misión. Se convirtió en un signo vivo para el pueblo, demostrando que el sufrimiento llegaría a todos y que el arrepentimiento y el regreso a Dios eran urgentes. Otro aspecto impresionante de su misión fueron las profecías contra las naciones vecinas de Israel. Dios le reveló que estas naciones que habían despreciado y perseguido al pueblo de Dios también enfrentarían juicio. Ezequiel profetizó contra Edom, Moab, Amón, Tiro y otras ciudades que se alegraron del sufrimiento de Israel. La profecía contra Tiro, en particular, destacaba la caída de una ciudad rica y próspera que se había vuelto arrogante y autosuficiente. Tiro era conocida por su posición estratégica y riqueza, pero Dios mostró que ningún reino, por poderoso que fuera, podía resistir su juicio. La caída de Tiro fue un recordatorio poderoso para Israel de que el orgullo y la injusticia nunca quedan impunes ante Dios. Sin embargo, el momento más destacado del ministerio de Ezequiel fue la visión del Valle de los Huesos Secos. Esta visión no solo era una promesa de restauración física, sino también un símbolo de la revitalización espiritual que Dios traería a su pueblo.
cuando Ezequiel vio cómo los huesos secos cobraban vida, fue como si Dios estuviera diciendo que, a pesar de toda la desolación, Él todavía podía dar vida a lo que parecía perdido. La restauración de Israel no solo implicaba el regreso a la tierra, sino también una renovación espiritual y moral. Este milagro en el valle fue uno de los signos más esperanzadores de que Dios no había abandonado a su pueblo, sino que todavía tenía un propósito de redención y salvación. La visión del templo también trajo revelaciones profundas sobre el futuro de Israel. Dios le dio a Ezequiel instrucciones detalladas sobre las dimensiones y características del nuevo templo, y esta visión se convirtió en un símbolo de la restauración final de la relación entre Dios y su pueblo. Vio un río fluyendo del templo, un río que se hacía cada vez más profundo y purificador. Este río era un signo de que la presencia de Dios traería vida no solo al pueblo de Israel, sino a todas las naciones. Traía sanidad a los desiertos y fertilidad al suelo árido, una promesa de que, donde estuviera Dios, habría transformación y prosperidad. Este símbolo del río se asocia frecuentemente con el Espíritu Santo, quien desciende sobre el pueblo y trae vida, transformación y restauración a todo lo que toca. La promesa de Dios era clara. Donde estuviera su presencia, habría sanidad, crecimiento y vida. Incluso en medio del sufrimiento del exilio, Dios ofrecía al pueblo una visión de lo que estaba por venir. Un reino eterno de paz, donde Él habitaría para siempre con quienes lo buscaran sinceramente. El legado de Ezequiel como profeta no se limitó al período del exilio. Sus profecías y visiones influyeron profundamente en el judaísmo y, posteriormente, en el cristianismo. Sus mensajes sobre la necesidad de un corazón nuevo y la llegada de un pastor justo prepararon el camino para entender el papel de Jesús como el Mesías. Sus visiones del nuevo templo y del río de vida apuntan hacia una esperanza escatológica, donde Dios renovará toda la creación y establecerá su reino entre los hombres. Para Ezequiel, la restauración de Israel no era solo una cuestión política, sino espiritual. Él veía la necesidad de una transformación interna en el pueblo, una purificación que solo podía venir de Dios. El templo que vio en su visión no era solo una estructura física, sino un símbolo de la nueva alianza que Dios deseaba establecer, donde el corazón humano sería el nuevo templo del Espíritu. A lo largo de su misión, Ezequiel fue testigo del poder de Dios de una manera que pocos otros profetas experimentaron. Era un hombre completamente sometido a la voluntad divina, incluso cuando eso significaba desafiar las tradiciones y el entendimiento de su propio pueblo. A través de sus actos simbólicos y visiones, transmitió mensajes que iban más allá de las palabras, tocando profundamente el alma de Israel. Uno de los puntos más destacados de su trayectoria fue su visión sobre el príncipe de Tiro, una figura alegórica que representaba el orgullo humano llevado al extremo. Tiro era una ciudad que confiaba en su riqueza y fuerza, creyéndose invencible. Dios reveló a Ezequiel que este príncipe, lleno de orgullo y autosuficiencia, sería derribado, porque nadie puede rivalizar con el Creador. Esta profecía también tiene una dimensión espiritual, ya que refleja la caída del propio orgullo humano ante la soberanía de Dios. Muchos interpretan este pasaje como una alusión al mismo Satanás, quien también cayó debido a su orgullo y arrogancia. El mensaje era claro: el poder y la sabiduría humanas jamás pueden compararse con las de Dios, y la rebelión contra Él solo trae ruina. Otra visión impactante de Ezequiel fue la retirada de la gloria de Dios del templo de Jerusalén, simbolizando la pérdida de la presencia divina entre el pueblo de Israel. Esto fue devastador, porque el templo era el corazón espiritual de Israel, el lugar donde Dios habitaba entre ellos.
Sin embargo, las prácticas idólatras y la corrupción moral del pueblo hicieron que la presencia divina se alejara. Este alejamiento fue una advertencia solemne. Sin arrepentimiento, la nación sufriría las consecuencias de sus pecados. No obstante, incluso después de esta terrible revelación, Dios continuó dando destellos de esperanza a Ezequiel, prometiendo que un día su presencia regresaría de una manera aún más gloriosa. Además de sus mensajes para Israel, Ezequiel también profetizó contra otras potencias de la época, como Egipto y Babilonia. Anunció que Egipto, considerado por muchos israelitas como un refugio seguro, caería porque su poder era efímero y sus alianzas eran vacías. Incluso Babilonia, el opresor de Israel, enfrentaría el juicio de Dios en el momento señalado. Estas profecías mostraban que la justicia divina era imparcial y que todas las naciones, grandes o pequeñas, rendirían cuentas ante él. Ninguna nación estaba exenta de su justicia, enseñando así al pueblo de Israel a confiar no en alianzas políticas, sino en Dios como su verdadera fuente de seguridad y salvación. A medida que Ezequiel avanzaba en su ministerio, Dios le mostró una visión del futuro mesiánico, una promesa de que Israel no solo sería restaurado, sino completamente renovado. El futuro pastor prometido por Dios sería diferente de todos los líderes anteriores. Este pastor traería justicia, paz y seguridad para el pueblo. No sería simplemente un líder político, sino un guía espiritual que conduciría el corazón del pueblo de regreso a su Creador. Esta visión de restauración completa inspiró esperanza incluso en las condiciones más difíciles del exilio. La visión del río que fluía del templo es una de las imágenes más bellas y poderosas de la restauración espiritual. Ezequiel vio cómo este río se hacía más profundo y amplio a medida que avanzaba, simbolizando la abundancia y la gracia que Dios traería a su pueblo. A lo largo de las orillas del río crecían árboles cuyos frutos nunca se marchitaban y cuyas hojas tenían propiedades curativas. Este río no solo traía vida a Israel, sino que alcanzaba tierras lejanas, transformando desiertos en campos fértiles. Este símbolo, a menudo asociado con el Espíritu Santo, muestra cómo la presencia de Dios puede traer vida y transformación donde antes había muerte y desolación. Además, la profecía de Ezequiel incluía una promesa revolucionaria: un nuevo corazón y un nuevo espíritu para el pueblo de Israel. Dios prometió quitarles el corazón de piedra y darles un corazón de carne, sensible a su voz y obediente a su voluntad. Esta promesa señalaba una nueva alianza, no basada en rituales externos, sino en una transformación interior. Ezequiel profetizó que, en el futuro, Israel sería guiado por un único pastor, una figura mesiánica que muchos interpretan como una referencia a Jesús, el Mesías que cumpliría todas las promesas y traería la redención final. La vida y el ministerio de Ezequiel demuestran que, incluso en tiempos de exilio y sufrimiento, Dios sigue presente, guiando, corrigiendo y prometiendo restauración. Su historia nos recuerda la importancia de permanecer fieles, incluso frente a los desafíos más difíciles, y de confiar en la soberanía divina, capaz de transformar incluso los corazones más endurecidos. Finalmente, el mensaje de Ezequiel es un llamado poderoso a la fidelidad, la humildad y la confianza en Dios. En medio de las dificultades y el exilio, demostró que Dios nunca abandona a quienes se arrepienten y regresan a Él. Incluso cuando todo parece perdido, Dios está presente, listo para restaurar, renovar y transformar. La promesa de que Dios establecería una alianza eterna con su pueblo y habitaría entre ellos para siempre es un recordatorio eterno de su gracia y su amor infinito.